Sí, creo que los tengo. Ok, ahora sí se está grabando, hermana Ana. Ah, Ahora se ya. está grabando. ¿Ya? Ya, gracias, Feliz Sí. Navidad, gracias. No, de nada. Bueno, escuché que me dijo doctor. La verdad es que yo no soy doctor. No soy doctor, pero sí estamos aquí para servir, como debería ser cualquier doctor. Así es que, eh, bueno, no sé si hay alguien entonces que quisiera compartir algún Jairo, comentario. ¿Sí? discúlpame, Jairo, hola, soy Lidia. Hermana Lidia. ¿Tú vas a subir las grabaciones anteriores? Sí, la verdad es que ya tengo acumuladas dos, pero no he tenido el tiempo para Ya, subirlas. Ya, me gustaría enviárselas, ya. hermana Lidia, para que usted las pueda seguir publicando al mismo lugar donde las estuvo poniendo. ¿Sí? Ah, es que da igual si al final de enlace para que lo puedan ver nomás, pues no me Sí. importa si no es por el canal de No, pero ustedes. sería mejor que sea por su canal porque ahí ya están las otras y para que las personas que lleguen y vean puedan ver una serie, puedan ver la continuidad. Sí, ¿Ya? Jairo se echa de menos. Jairo se echa de menos y la idea es que compartamos esa información porque es muy bueno. Sí. Yo andaba buscando la información, se la habían bajado y no la vi en ningún lado. Y ¿Sabes eso qué No, fue sí. todo lo pasa, que vi. hermano Víctor? Lo que pasa es que hay dos grabaciones por lo menos que yo no pude hacer, que nadie las hizo, parece. Hay una que creo que la hizo mi hermano Waldo y hay otra que no se hizo y hay una que yo hice que quedó mala. Así que no está Ah, muy... esa debe ser la toda. tercera. La que se caía, no, era más allá, como la quinta, por ahí, Ya. del capítulo 4 o 5. Pero la que tú tienes, me puedes mandar y yo ahora estoy igual grabando, por si acaso, porque si a alguno de los dos le falla de internet, por lo menos queda la otra. ¿Ya? Ya, ok, ok. Sí, yo me comprometo a compartírselas ahora esta semana para que no nos sigamos atrasando con esas grabaciones. De todas maneras, recordemos que originalmente no era una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, darle prioridad al tema de las grabaciones, sino que pudiésemos los que estamos aquí no perdernos los estudios, ¿no es cierto?, y poder hacer aportes en la lectura y en la construcción de algunos textos que se pudiesen ensamblar después. Hemos tenido una especie de, a ver, no de vacaciones, pero sí de interrupción en cuanto a la metodología general del estudio, porque los capítulos 3, 4, 5 y 6 no son, entre comillas, proféticos, ¿ya? O sea, no tienen una estructura profética eh, exhaustiva, ¿no es cierto? Como lo tiene el capítulo 2, el capítulo 7, el 8, eh, el 9, parte del 9, el 10 y el 11, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que retomar eso. Entonces, hemos estado más que nada sacando enseñanzas, haciendo algunos comentarios sobre puntos específicos eh, que se tocan, ¿no es cierto?, en estas historias que vivieron Daniel y sus amigos en los capítulos pasados. Pero ahora ya entrando en el capítulo 7, nos vamos directamente a una visión profética que el Señor le dio a Daniel. Y sobre esto me gustaría entonces saber si hay comentarios que hacer de lo que ya leímos durante esta semana. Perdón, hermanos, antes de seguir, me gustaría preguntar si es que está molestando mucho el sonido de fondo, porque aquí en el aeropuerto igual hay algunos ruidos de fondo, hay música, qué sé yo. No sé si hace mucho ruido, molesta mucho o no hay problema. No hay problema acá. Sí. ¿No se escucha bien? Ah, ya. Ya, ok. Se escucha un poco, Jairo, pero no tanto como para molestar, creo. Ya, a ver, voy a tratar de cambiar porque lo tengo en filtro medio. Lo voy a poner supresión del ruido de fondo, le voy a poner alto.
para que, eh, para que no hayan ruidos de fondo. ¿Por ahí cómo se escucha? ¿Bajó un poquito los ruidos de fondo? Sí, ¿Sí? está Ya, mejor. ok. Ya, funciona entonces el filtro de ruidos de Zoom. Ok, hermanos. Sigo esperando entonces. No sé si hay comentarios. Yo tengo uno aquí, pero me gustaría esperar si hay otros. Hermana Claudia, me parece que iba a decir algo. Más que nada como empezar, como para empezar la introducción, lo de la historia, o de lo que está pasando, o sea, la visión de las cuatro bestias, está como, con la introducción, como se dice. ¿Puedo leerla? Ajá. Sabe que le escucho muy bajito. No sé si seré yo nomás el problema. Ah, no, de ahí, Eh, mi Se le teléfono. escucha muy lejos. sí, se escucha como lejos, hermana, como que estuviera alejada Estoy del... al lado. Aló, aló, Ahí se escucha un poco mejor. lo tengo acá al lado. Más Ya. que nada es como empezar con la introducción de que son los tiempos finales, y el sueño de Daniel, como leer ese pedacito. ¿Puedo? Ah, Aló, sí, se escucha. Adelante nomás. dice, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exige nuestra atención especial, ya que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las libros del Nuevo Testamento. Satanás ha incluido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador no puede comprender, no pueden comprenderse, dice Satanás, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio. Amén. Eso. Ok. Amén. Bueno, qué mejor aliciente, ¿no es cierto?, para continuar con el estudio de estas profecías. Hay una promesa de parte del Señor, tenemos una bendición prometida y, Bien. y no podemos pensar que esto es algo que esté fuera de nuestro alcance. Recordemos que el Señor está con nosotros y Él quiere revelarnos su palabra. Así es que, bueno, me gustaría, deme un momento, por favor, aquí mi esposa me quiere decir algo. Al internet, creo, ¿no? Ahora Según- sí, perdón, ahora sí se escucha. Sí, se escucha. Cuénteme. Ok, ok, Ahora Sí, sí. ya, muchas gracias. Bueno, no sé si había alguien que estaba diciendo algo. Por un momento me quité el audífono del oído, ¿no? Ok, No, que da la introducción de la bendición sí, especial que tiene el Señor para no. ajá. Bueno, eh, les estaba diciendo que me gustaría entonces compartir con ustedes un comentario
que me llamó mucho la atención y que, y que está en los versículos 9 y 10, que tiene que ver con el juicio investigador. El juicio investigador. En el juicio investigador, en los versículos 9 y 10, que nos saltamos, ¿no es cierto? Se supone que hemos dado lectura a esta profecía. Son los versículos que dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ok, estamos entonces frente a lo que conocemos como adventistas como el juicio investigador. La verdad es que no es muy común asociar estos versículos al juicio investigador. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, eh, que a veces se pierden un poquito y, y lanzan este evento que se presenta aquí, ¿no es cierto?, de estas sillas que son puestas y el anciano de grande edad, ¿no es cierto?, y todo eso, como un momento en el futuro donde van a ser juzgados todos los seres humanos, ¿no es cierto?, ante el gran trono blanco, algo parecido a lo que sucede en Apocalipsis en los últimos capítulos. Bueno, no es así. Aquí nos dice el Espíritu de Profecía claramente que esto corresponde al juicio investigador. Y les leo el comentario. Dice, la prédica de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. El cómputo de los periodos proféticos en que se basa este mensaje, que colocan el cierre de los 2300 días en el otoño de 1844. Específicamente nosotros eh, promovemos la fecha del 22 de octubre de 1844, ¿no es cierto? Dice, permanece firme sin impugnación. ¿Ok? Esto nos dice la hermana White con respecto a la fecha de 1844 como fecha de comienzo del juicio investigador. Y esos versículos, los versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel, se refieren específicamente al comienzo del juicio investigador. ¿Cuándo tiene lugar esto? Al final de la actuación del cuerno pequeño. Recordemos que ya vimos cómo hacía su aparición, ¿no es cierto?, el cuerno pequeño en, en los versículos anteriores, y podemos ver entonces que en el versículo 8 específicamente, ¿ya? Y podemos ver que al final de la actuación de este cuerno pequeño se establece un juicio. Y la hermana White aquí nos dice claramente que esto corresponde eh, al año 1844, al otoño de 1844. Allí comienza el juicio investigador. Dice, el profeta Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó uno que era anciano de días, y los libros fueron abiertos. Bueno, allí se sugiere un estudio adicional que se encuentra en el libro Primeros Escritos, en las páginas 54 a las 56, y se titula El fin de los 2300 días. Es muy interesante, ustedes lo pueden ver, allí se describe, ¿no es cierto?, con más detalles, cómo los adventistas de nuestros pioneros, ¿no es cierto?, los primeros adventistas, llegaron a esa conclusión, siguiendo los estudios de Guillermo Miller, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo aquí, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados o revistados, dice aquí, ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras. Y aquí yo quisiera hacer un énfasis en el asunto de las obras, ¿ya? Ustedes saben que como adventistas, en general, hemos entrado en el juego de la mayoría de las iglesias cristianas, en donde cuando se habla de obras, como que todos se ponen nerviosos, ¿ya?
Y eso tiene una explicación bien sencilla. Eso es simplemente porque la doctrina de la justificación por la fe, en gran parte, enseña la verdad de que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿ok? No nos salvamos haciendo buenas obras. No es la forma de obtener la salvación haciendo buenas obras. Esta es una afirmación muy fuerte, muy bien fundamentada, que está en la base de la doctrina verdadera de la justificación por la fe. Sin embargo, a esa afirmación se le ha dado una interpretación un poco retorcida, un poco eh, distorsionada, y se le ha llegado a dar a esa frase un significado más amplio, un significado general, ¿no es cierto?, genérico, que lo cubre todo prácticamente. ¿Y cuál es ese significado? El significado de que finalmente las obras son algo que hay que tratar de evitar, algo así, ¿no es cierto? Lamentablemente el enemigo se ha encargado de que de alguna manera las personas desarrollen una especie de alergia a todo lo que tenga que ver con obras de bien. Ahora, sería bueno que nosotros recordemos por qué se estableció tan claramente el asunto de la incapacidad de las obras para, para producir nuestra salvación. En qué se basa esto? Bueno, esto se basa en los conceptos que desarrollaron los reformadores de la Edad Media. Ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que la doctrina de la justificación por la fe, el Señor la recuperó a través de los reformadores de la Edad Media y por allá, ¿no es cierto?, por los años 1300 en adelante, cuando comenzaron a aparecer estos reformadores muy fuertes que predicaban eh, la verdad de la justicia de Cristo, ¿no es cierto?, que nos es imputada por la fe y que no necesitamos hacer obras de, eh, de, de salvación para poder ganarnos de alguna manera el favor de Dios. ¿Y por qué ellos predicaban eso? Ellos predicaban eso porque la iglesia dominante de la Edad Media había desarrollado todo un sistema de obras que, que apuntaban, ¿no es cierto?, a una especie de comercio, de comercio de la salvación, en donde las personas, a ver, hay que aclarar algo aquí. Las obras que la iglesia dominante, que la iglesia católica durante la Edad Media promovía, no eran obras de bien necesariamente. No se refería a que había que obedecer los 10 mandamientos. No, 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 no es eso. Cuando los reformadores atacaron la doctrina de las obras como medio de salvación, ellos no atacaron, ellos no tenían como objetivo atacar la obediencia a los 10 mandamientos. Lo que ellos atacaban era la observancia de una serie de regulaciones, de reglamentos establecidos por el clero, en donde se establecían obras que eran corredentoras, es decir, eran actos que en sí mismos tenían la capacidad de darle mérito a las personas que lo realizaban, ¿ya? Como por ejemplo, realizar ciertos rezos, o visitar alguna reliquia o tener en posesión algún tipo de reliquia o tal vez hacer una ofrenda especial para alguna iglesia, para alguna diócesis, qué sé yo. Ese tipo de actos corredentores eran los que los reformadores tanto criticaron y tanto combatieron. Ellos nunca se propusieron combatir la observancia de los mandamientos de Dios. Y eso nosotros deberíamos entenderlo, porque hoy en día cuando se habla de rechazar las obras, no se habla de rechazar este, la extrema unción, o de rechazar el comer la hostia, o de rechazar la Santa Misa, o ese tipo de cosas. No, no, sino que sino, sino que se refiere sino que se refiere específicamente a rechazar
se refiere a rechazar las obras de los 10 mandamientos. O sea, es eso lo que finalmente el mundo cristiano ha degenerado en defender. Han pasado de lo que defendían los reformadores, de rechazar esas obras humanas establecidas por el clero, ¿no es cierto? Y hemos pasado al extremo de rechazar las obras que Dios mismo ordenó en su palabra. Ahora, no sé si se está entendiendo, ojalá que se esté entendiendo el punto. Si hay alguna duda, alguna cosa, por favor, interrúmpanme y se hace la pregunta, ¿ya? Pero aquí lo importante es que aunque nosotros estamos de acuerdo de que las obras no son un medio de salvación, sin embargo, no existe en las Escrituras ningún tipo de aversión o de rechazamiento por las buenas obras. Es decir, las Escrituras nos dicen que la justificación del ser humano se realiza solamente por la fe, pero jamás la Biblia pone las obras de obediencia a los mandamientos de Dios como algo deplorable o algo rechazable. Es cierto que no tienen un efecto de salvación para conseguirnos el favor de Dios, pero la Biblia jamás rechaza o condena el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Al contrario, ¿ok? Entonces, tenemos que tener dos cosas claras. Una, que las obras no nos compran la salvación, como lo enseña claramente la palabra de Dios. Pero segundo, las obras que rechazaron los reformadores fueron las obras humanas, las obras corredentoras, esa serie de rituales establecidos por los seres humanos que Dios nunca nos pidió y que sin embargo la iglesia dominante llegó a establecer como fuentes de mérito para las personas. ¿Ok? Ahora, en este contexto, ya entendiendo bien esto, es que el Espíritu de Profecía nos dice que las vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras. Es decir, las obras sí tienen un lugar en el juicio. Las obras eh, no son una fuente de salvación, sin embargo, tienen un rol que jugar. ¿Cuál es ese rol? Miren lo que dice aquí. El anciano de días es Dios el Padre, y 10.000 veces 10.000 y millones de millones. Esta es una traducción más antigua, ¿no es cierto? Pero también refleja la inmensidad de los seres que están atendiendo este tribunal, ¿no es cierto? Dice, de santos ángeles como ministros, dice, y testigos que están presentes en ese gran tribunal. Ahora, esto ya nos da una señal de cuál es el lugar que ocupan las obras en el juicio de Dios. Y yo creo que a todos nos va quedando claro, ¿no es cierto? Las obras tienen el papel de servir como evidencia. Es decir, en un juicio siempre se utilizan evidencias. No se puede hacer un juicio sin evidencia. Eso es imposible, eso es algo absurdo, tratar de hacer un juicio, una investigación, sin tener evidencias al alcance, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las evidencias del juicio de Dios? Las obras. Eso es lo que dice la Biblia, que el juicio de Dios se hará conforme a nuestras obras, ¿ya? Ahora, alguien todavía podría tener en su mente esa disyuntiva, ¿no es cierto? Ese problema eh, de cómo separar, de cómo separar las obras de la salvación, de la justificación. La verdad es que no se puede separar, y ese es el problema, que el enemigo ha tratado de separar en nuestra mente las obras
de la salvación. O sea, no, nosotros sabemos, entendemos que nuestras obras no producen la salvación, pero Satanás ha empujado esta cuestión más allá, ¿no es cierto? Y la ha llevado al extremo de hacernos creer, de hacernos pensar de que no solamente no produce nuestra salvación, sino que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Y eso es un error. Las obras sí tienen que ver, sí están relacionadas con nuestra salvación. No son productoras de salvación, sin embargo, tienen un rol que jugar. ¿Cuál es ese rol? Y me gustaría preguntar, para ver si está quedando claro, porque la verdad es que hay que retroalimentar un poquito. A ver, perdón, no estaba mirando el listado de las personas que están aquí y veo que hay una manito levantada, pero me gustaría hacer una pregunta para que las personas que tienen la manito levantada puedan también responder esto. Si las obras no son la fuente de nuestra salvación, entonces, ¿cuál es su verdadero rol según lo que estamos leyendo aquí? ¿Cuál es su verdadero rol? Me parece que el hermano Daniel Vera tenía levantada su mano primero. Adelante, hermano. Hola, manito Jairo. Muchas bendiciones para usted y para todo el grupo. Eh, bueno, primero que todo, agradecer el estudio y muy importante, muy cierto lo que está mencionando con relación a las obras. En realidad, este es un tema que efectivamente también lo he visto en mi iglesia. eh, Particularmente ha penetrado muy fuerte esta, podríamos decir, como esta aversión a las obras y ha sido un tema muy, muy complejo, muy difícil de tratar. Pero efectivamente, como muy bien menciona, el problema que tenían los reformadores no era con la ley de Dios, sino era con la parte meritoria. O sea, si hay algo que para nosotros debiera quedar claro como adventistas, es que nosotros no podemos hacer nada para merecer la salvación, para merecer. Los méritos están solamente en Cristo. Y por eso la fe es lo que nos permite apropiarnos de los méritos de Cristo. En Él está la justicia. A ver, Ahora, cuando hablamos de las obras, solamente complementando, porque la explicación que usted hizo fue perfecta, solamente para complementar, viene a mi mente el hecho de que así como en la Biblia se distinguen dos clases de fe, una fe verdadera, una fe que salva y una fe espuria, que Jesús mismo, ¿no es cierto?, describió que los demonios mismos pueden creer y temblar, pero esa fe no les proporciona salvación. Asimismo, hay una diferencia entre obras y obras. Hay un tipo de obediencia que se origina en el hombre, que tiene que ver con su propio deseo, su propio esfuerzo por querer obedecer la ley. Y están también las buenas obras, que son las que Dios produce en nosotros por medio de su Espíritu. Son las buenas obras de las cuales habla Efesios 2:10, Filipenses 2:13, son las que Dios produce en nosotros cuando Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, efectivamente, mirando el espíritu de profecía, uno encuentra esta misma distinción. La hermana White distingue muy bien, dice que por un lado habla de que el ser humano, por supuesto, no es salvo por sus propias obras, y me llama personalmente mucho la atención que ella utiliza mucho y recurrentemente esta expresión, porque el problema no está en las obras en general, sino que en distinguir las propias obras, se refiere a no todo esfuerzo humano que el ser humano intenta para cumplir la ley por sí mismo, por su solo esfuerzo. En el camino a Cristo, en la página 62, la hermana White dice, la condición, dice, para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios. O sea, en el camino a Cristo estamos viendo que hace de la obediencia, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la condición para ser salvo. Pero cuando nosotros entendemos efectivamente que el guardar la ley de Dios es posible solo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, entendemos que por supuesto aquí no están las propias obras, no son obras propias que podamos hacer. Nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Dios es quien ha prometido que pondrá su Espíritu en nosotros y hará que guardemos sus leyes. Dice, pondré, ¿no es cierto?, en vosotros mi espíritu y haré que guardéis mis leyes, mis estatutos y los pongáis por obra. Entonces, es la obra del Espíritu Santo la que nos permite guardar la ley. Y ahí es donde nosotros tenemos el rol fundamental del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad natural de guardar la ley, pero por medio del Espíritu Santo sí podemos.
Y ahí es donde el enemigo se ha encargado de hacerle creer al ser humano que no puede guardar la ley, que no podemos, por causa de nuestra condición, dice, nosotros no podemos guardar la ley. Pero nos olvidamos de lo más importante. Dios hace posible lo que es imposible para nosotros. Lo que el ser humano no puede hacer por sus propios medios, es posible, se hace posible por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. La perfecta obediencia, dicen algunos, se asustan. ¿Cómo es posible para nosotros en nuestra condición caída? Bueno, pero es que todo don perfecto procede de lo alto. Todo don perfecto procede de lo alto. Entonces, Dios produce y promete producir esa perfecta obediencia en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuál es la parte del hombre? Someterse a Dios, someterse a Dios. Someteos pues a Dios, ¿no es cierto? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no podemos resistir al diablo con nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos la posibilidad de someternos a Dios. Y es ahí donde entra el principio de colaboración. Y la hermana Juay, y con esto termino, perdón por lo largo de mi comentario. La hermana Juay dice que cuando la iglesia en su mayoría entiende el principio de colaboración, de que debemos ser colaboradores juntamente con Dios, es cuando descenderá la ayuda tardía sobre nosotros. Y ahí es donde nosotros estamos estancados. Tenemos que entender que necesitamos comprender el principio de colaboración, que Dios desea morar en nosotros y para eso necesita nuestra colaboración, que nosotros le aceptemos como soberano, no solamente de labios, porque Jesús mismo se quejaba del pueblo judío que nunca entendió eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es entregar el corazón. Y ahí es donde comienza la obra del Espíritu Santo. Eso, mi hermano. Muchas bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Excelente, me encantó su intervención. Eh, bueno, gloria a Dios solamente, pero de verdad que fue muy, muy bonito, muy bien explicado. Eso de los dos tipos de obras es imprescindible que lo podamos entender bien. Y qué importante poder recuperar, poder recuperar esa enseñanza que tenían los mismos reformadores que rechazaron las obras como medio de salvación, eran los que más fuerte promovían la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios. Saben ustedes que los reformadores de la Edad Media que recuperaron, que trajeron, bueno, en realidad Dios lo hizo, pero lo hizo a través de ellos, que recuperó la doctrina de la justificación por la fe, eh, eran hombres que se esforzaban por vivir una vida santa. Eran personas que se caracterizaban por tener una vida pura, una vida carente de pecado. Entonces, ellos no se sentían puros ni santos, ni tampoco lo proclamaban así. Sin embargo, la gente los admiraba a ellos, porque eran personas íntegras. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día tengamos un cúmulo de iglesias cristianas diciendo que no es necesario obedecer los 10 mandamientos? Eso es una locura. O sea, ahí nosotros podemos ver cómo Satanás ha llevado a la iglesia cristiana a un extremo que él quiere llevarla, de que como las obras no nos salvan, como las obras no son meritorias, lo cual es verdad, sin embargo, ahora rechacémoslas todas, porque no son necesarias. Y eso es falso completamente, es totalmente falso. Eh, quiero leer antes de darle lugar al hermano Wilson, quiero leer algo que escribió la hermana Claudia. Me parece excelente esta cita que ella compartió y se encuentra, eh, a ver, perdón, aquí está. Se encuentra en Efesios 2:10. Mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no solamente son importantes las obras, sino que es el objetivo con el cual Dios nos creó. Dios nos creó para eso. Eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, Amén. si no se cumple el objetivo de las buenas obras en el ser humano, no tiene sentido nuestra creación. No tiene sentido. Perdemos el sentido de la vida. Eh,
En Eclesiastés, el hermano Renato, ¿no es cierto?, comparte Eclesiastés 12, 13 y 14. No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura, que no tengo en este momento disponible una Biblia abierta, la puedo buscar, pero si alguien lo tiene antes, me gustaría Eclesiastés, ahí está en el chat, capítulo 12. Acá la tengo, hermano. Adelante, hermano Pedro, por favor. 13 y 14. Dice la palabra de Dios. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Hermanos, no nos olvidemos nunca. No dejemos que Satanás nos convenza de que las obras son algo de poca monta, de poca importancia. Eso es totalmente falso. En la salvación, las obras no tienen un rol de, de méritos, no tienen un rol justificatorio, pero sí tienen un rol probatorio, tienen un rol de evidencia, sin la cual no puede ser nadie declarado justo. El Señor no declara justo a nadie cuya vida da evidencia y testimonio de que esa declaración es falsa. ¿Ok? Eh, Antes de leer el siguiente comentario, vamos a dar lugar a nuestro hermano Wilson, que me parece que tenía su manito levantada. Ahora, si era otro el que estaba antes, por favor, ustedes vean. Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga. Mi comentario está basado en lo mismo. Dios diseñó un plan, el plan de redención, pero lo hizo condicional a la obediencia. Por ejemplo, hoy tenemos dos alternativas. Una es la fe y la otra es la presunción. Ambas creen en Dios y reclaman las promesas de Dios, pero no cumplen las condiciones que están en el medio. Solamente la fe cumple la condición que es la obediencia, y la presunción no la cumple. Solo cree en Dios y reclama la promesa que Dios tiene, pero no cumple la condición. Por eso les decía que el plan que diseñó Dios es condicional. No todo el mundo se va a salvar, porque si no fuera condicional, Dios llevaría a su reino nuevamente a todos los seres humanos. Pero se está evaluando la condición de cada uno. Cuando nosotros vemos el caso de Caín y Abel, de por medio estaba la condición que yo les vengo mencionando, que era la obediencia. Ambos creyeron en Dios y fueron al trono de Dios, y Dios les pidió algo y salieron escuchando la misma voz de Dios, creyendo en su promesa. Sin embargo, uno le llevó lo mejor del fruto de la tierra porque era un pensamiento panteísta que había albergado Caín, que la tierra era la que le daba de comer y era la madre naturaleza, la Pachamama, el panteísmo. Y Abel no, dijo, no, yo creo que Dios enviará a su hijo un día a restaurarnos del pecado, y la sangre preciosa se la voy a llevar como ofrenda, y llevó un sacrificio. Hoy en día, del 2015 en adelante, se levantó una religión mundial llamada panteísta, que está diseñada para los políticos bajo la Agenda 2030 con 17 objetivos. Todo es panteísta. Y está diseñada para los religiosos bajo la encíclica Laudato Si. Todo es panteísta. El mundo entero está bajo un gobierno babilónico mundial diseñado ya hace 8 años, y están otros que se oponen al gobierno panteísta mundial, que son los creacionistas, los que finalmente van a cumplir la condición de la obediencia, respetando y honrando a Dios en sábado.
Y los panteístas van a reclamar la promesa de Dios, pero van a guardar el domingo. Y esa no es la condición. Entonces, hoy en día tenemos dos iglesias diseñadas en el mundo y unas se van por el sábado y otras se van a ir por el domingo. Ojalá que entiendan lo que les comenté. Dios les bendiga. Amén. Se entiende perfectamente, hermano Wilson, le agradezco mucho por esa intervención. Realmente es el panorama que tenemos por delante y efectivamente hay dos tipos de obediencia, lo mismo que decía nuestro hermano antes, ah, dos tipos de obediencia. Una que busca eh, asirse de las promesas, cumpliendo las condiciones, y otra que usa las mismas promesas, pero como excusa para desobedecer. Bueno, ah, quisiera dar lugar al hermano Samuel, me parece que tenía su manito también, su hermano Samuel Zavala. Muchas gracias, hermano Jairo. Un buen día a cada uno de ustedes y bueno, esperemos que sigamos enriqueciéndonos con los conocimientos que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Es una alegría realmente unirnos bajo la misma fe. Muy bien, con respecto a este asunto, ¿no? De las obras, me gustaría ir un poquito más allá, como siempre, ¿no? Algunas cositas podemos quizá aprender, ¿no? Unos de otros. Ojo, esto está puesto también no es que sea algo hecho, ¿no? Pero entiendo de esta manera también, ¿no? Estoy muy de acuerdo en lo que han dicho nuestros hermanos anteriores. Exactamente eso es las obras. Pero yo encontré hace un tiempo, no recuerdo muy bien, además no encontré la cita precisa, está en Eventos de los Últimos Días, no, me equivoco, en Eventos del Tiempo Final, es otro libro, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Que el ser humano es incapaz de hacer una buena obra, tan solo siquiera una sola buena obra. Entonces esto contradice, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Dice, ¿no? Que cualquier persona que hace una buena obra, entre comillas, el ser humano carnal común, siempre va a estar plagado de envidia, va a estar plagado de algún beneficio buscando para sí mismo, ¿no? Entonces podemos poner el ejemplo. Si yo soy un político, ¿no? Y obviamente quiero ser elegido un alcalde de mi ciudad. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Voy a ayudar a los pobres, voy a hacer ¿no? Todo tipo de obras buenas. Pero ¿cuál es el asunto escondido? ¿Cuál es el asunto allí? Eso no es una obra buena. Quiere votos. Eso, claro, quiero votos, ¿no? Entonces eso, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, agarro mi celular, ¿no? Y me meto a las redes sociales y todo, comienzo a grabarme y digo, ¿no? Voy a ayudar a los pobres aquí, ¿no? A este señor le voy a dar, no sé, $100, bueno, hablando, ¿no? En términos así, ay, la gente está que llora y todo, ¿no? Muchas gracias y todo. ¿Estoy realmente ayudando? ¿Estoy haciendo una obra buena? ¿O simplemente todo es para ensalzarme? Eso es interesante, ¿no? Así que ningún ser humano puede hacer una obra buena, dice el espíritu de profecía. Todo que aparentemente sea bueno está plagado de pecado. Eso es lo que nos dice. Entonces, por eso Dios, ¿no? Es claro, nos dice, todos van a ser juzgados por sus obras. Cuando Dios haga el juicio y finalmente halle a todos, no habrá que uno hizo una obra, ¿no? Buena y tantas obras buenas y se perdió. O todas las obras van a estar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, que esas serían las verdaderas obras. ¿Cuándo surge esta verdadera obra? Cuando no hay interés en el yo. Entonces, ¿qué interés tengo? El único interés que yo tengo en hacer el bien al otro es en su salvación, nada más. Si yo ayudo a un enfermo, si yo ayudo a un pobre, a mí no me interesa salir en redes sociales, no me interesa ser famoso, ¿no? Ser reconocido, ¿no? Lo único que me interesa es la salvación de mi prójimo.
Allí está la verdadera obra. ¿Y quién va a hacer eso? El ser humano, imposible. Solamente el Espíritu Santo poseyendo al ser humano, el ser humano lleno del Espíritu Santo va a poder hacer esa obra verdadera. Y para ello, tengo una cita muy interesante que está en Eventos de los Últimos Días, me gustaría leer. Dice, bueno, lo tengo aquí, a ver, voy a tratar de ubicar. Dice, los santos reciben coronas y arpas. Está en, bueno, aquí el título nos dice, en el capítulo 19, que titula El regreso de Cristo. Y bueno, esto nos habla de la vida en el cielo. Y podríamos decir, ¿cuál es la prueba que nosotros vamos a realmente hacer buenas obras? Bueno, la máxima prueba es esta, ¿no? Dice lo siguiente, en el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Interesante, interesante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la estrella en la corona? Obra, obra. ¿Y cuántas estrellas debemos tener en la corona? ¿Hay algún límite? No hay límite, pero sí hay un mínimo. Por lo menos una tiene que haber. Entonces, esto es una prueba eterna de que, bueno, de que realmente la obra de Dios se hizo en nosotros y será testimonio por toda la eternidad, ¿no? Si lamentablemente, bueno, lamentablemente digo, ¿no? Solamente tengo una sola estrellita en mi corona, ¿qué quiere decir? Obré bastante, obré muy poco y me lamentaré, ¿no? Eso es algo muy interesante. Pero si yo tuve un sueño hace un tiempito, ¿no? Y me gustaría compartir esto, ¿no? Era un sueño bastante cortito. Yo comencé bueno, estuve, bueno, según mi sueño, ¿no? Ya en el cielo, viviendo, ¿no? Era algo hermoso, realmente. Pero yo veía las coronas de los salvados. Y de pronto comienzo a mirar, ¿no? A uno de los 144,000. Y yo veía su corona y realmente no veía un espacio libre. Todo era repleto de estrellas. O sea, era increíble. Yo dije, ¿cuántos salvos hoy en día me propongo tener, ¿no? ¿A cuántos quiero salvar? ¿Salvaré a 100? ¿Salvaré a 200 personas? ¿No? ¿Salvaré a 300? No, me decía, tienes que salvar a todos los que pueda. Si es posible, a millones de personas tienes que salvar. Eso era uno de los 144,000. Y cuando desperté, ¿no? Realmente me sentí alegre. Yo decía, yo quiero tener una corona tan repleta de estrellas que ni siquiera haya un espacio para que entre más, ¿no? O sea, eso es muy hermoso realmente. Así que, bueno, eso quería compartirles, ¿no? Queridos hermanos. Así que muy bien, por ahí lo dejamos. Gracias, hermano Samuel. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, me gustaría agregar solamente que este deseo de que las obras sean para honra y gloria de Dios, para la salvación de otros, es un deseo que no me pertenece tampoco. Es un deseo que solamente Cristo viviendo en el corazón es capaz de producir, porque ese desinterés es una de las características del carácter de Jesús. No nos pertenece a nosotros. Realmente es una obra imposible encontrar en nosotros mismos, por nosotros mismos, alguna motivación que esté libre de egoísmo. Por eso es que finalmente la aparición de las buenas obras en los hijos de Dios no es sino la aparición del carácter de Cristo en nosotros. Como dijo Juan, a él conviene crecer, más a mí menguar. Yo creo que debería ser eh, el objetivo de todo hijo de Dios en este mundo. Menguar yo y Cristo crezca, que Cristo se muestre. Hermano Alfredo, adelante, por favor.
Saludos a todos, saludos, hermano Saludos. Jairo. Creo que usted ha dado una diana con relación a que realmente las obras son las evidencias que Dios va a tomar para poder juzgar, para poder juzgarnos. De hecho, aquí en Mateo capítulo 7, 15 y 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y después dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que la parte interna solamente la conoce Dios. Y la parte externa serían las obras, que es la evidencia de lo que hay dentro. Por eso entonces el Señor va a utilizar las obras para poder juzgarnos. En otro lado, también tengo aquí, en el libro Camino a Cristo, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Y ahí manifiesta que es cierto que se pueden hacer, se puede tener una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Ahora, ¿de qué medios nos valdremos para saber de qué lado estamos? Dice el Camino a Cristo. Y ahí menciona de, de las cosas que, no, en lo que pensamos, en lo que hablamos y ese tipo de cosas. Pero en otro orden, ya yo creo yéndonos más a lo que se refiere a las obras del capítulo. Yo creo que a veces esto es algo que llevamos intrínseco. No sé si es en nosotros en sí o es de ya de la tradición de la que ya venimos. Yo lo digo porque, por ejemplo, usted puede estar bien y en un momento determinado comete una falta y de repente lo invitan a subir a la iglesia y usted se recoge, ¿sí o no? Por lo general la gente se recoge y usted le ha pedido perdón a Dios, pero la gente se recoge. ¿Será, es una pregunta que quiero hacerle a usted o al grupo, ¿será esto algo intrínseco en sí que tenemos o es parte de la tradición o cultura en la cual nos hemos desarrollado? Hermano Alfredo, mire, yo no entiendo bien, o sea, la palabra se recoge, no, no, no se usa mucho aquí en Chile, pero yo me imagino que usted se refiere a que las personas como que, como que no les gusta escuchar a alguien que ha cometido errores. ¿Algo así? ¿A eso se No, refiere? no, no, permítame aclarar. Lo que pasa Sí. es, yo lo digo hasta por experiencia propia. Por ejemplo, uno ha cometido tal vez uno que otro error y uno no se siente digno para estar tal vez en plataforma o tomar una parte. Y uno tal vez le ha pedido perdón a Dios por tal motivo, pero no se siente en la capacidad inmediata de tomar acción en lo que es las cosas de la iglesia. Entonces viene por lo que pudiera decir un tiempo de recogimiento o de recuperación en sí, para entonces ya uno medio sentirse, bueno, ya yo pulgué mi curva, por así decirlo, ya puedo subir. A eso me refería en ese sentido. Ok, ok, ahora lo entiendo perfectamente. Mire, hermano, es bien interesante, como aquí estamos tratando de usar la escritura como base, ¿no es cierto?, de lo que decimos, que no sea solamente nuestras opiniones. Eh, Se me viene a la mente un texto, pero en este momento no me acuerdo exactamente dónde está, si ustedes me pueden ayudar, en donde sí la hermana White habla acerca de la necesidad de que nuestra vida esté en manos de Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros, digamos, tomamos de alguna manera el liderazgo, ¿ok? Porque estar adelante, participar, etcétera, etcétera, de alguna manera es tomar un liderazgo, ¿cierto? Ahora, hay que, creo que que tenemos que ser muy cuidadosos en, también como lo dice el espíritu de profecía, en autoanalizar nuestro propio corazón, o sea, revisar nuestras motivaciones. Si bien es cierto, no vamos a encontrar nunca una motivación totalmente pura, como decía el hermano Samuel, ¿no es cierto? En el yo no la vamos a encontrar nunca. Sin embargo,
el vivir en fe, el confiar en Cristo, incluye ciertamente poder aceptar que Cristo es nuestra justicia, ahora y después. No debemos nosotros esperar a que aparezcan ante nuestros ojos, por así decirlo, las evidencias de que realmente he muerto al yo en cuanto a sentimientos y en cuanto a emociones. ¿Ok? Según el espíritu de profecía, basta con que el ser humano reconozca, confíe en Jesús como su sustituto y que abandone el pecado. ¿Ok? Basta con eso. O sea, Dios no nos pide más que eso. El abandono del pecado es la verdadera evidencia del verdadero arrepentimiento. No es el sentimiento, eh, no es eh, la emoción de sentirse de alguna manera. Porque si nosotros esperamos a sentirnos dignos, entre comillas, de servir al Señor, entonces estamos cometiendo un error, estamos de alguna manera jugando con una cuestión que es peligrosa. Nosotros hacemos las cosas para Dios porque nos sentimos dignos, entonces estamos en peligro. Es más, yo diría que cuando uno se siente digno, en realidad probablemente no debería aparecer en público. Ya es muy peligroso hacer las cosas sintiéndose digno. Ahora, cuando en humildad, en reconocimiento de la indignidad propia, el Señor nos hace un llamado para participar, nosotros revisamos nuestra vida y hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos en colaboración, ¿no es cierto?, por la fe, con su llamado, con su, con su petición. Entonces nosotros no deberíamos vacilar, no deberíamos cometer el error que cometió Moisés. Cuando el Señor quería usarlo y le insistía, ¿no es cierto? Moisés decía, no, yo no, yo no. Hasta el punto en que el Señor tuvo que eh, remecerlo allí un poco, ¿no es cierto? Y decirle, oye, basta, o sea, ¿quién eres tú? ¿Ya? Y soy yo el que te va a dar la boca, soy yo el que te va a dar las palabras, soy yo el que te va a dar todo. Y que déjate de hacerte problemas por quién eres tú. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, habla un poco de verdadero arrepentimiento el hecho de que el ser humano, a pesar de sentirse indigno, esté dispuesto a colaborar, aún en aquellas cosas que suelen, por así decirlo, tener un significado de glorificación para la persona, ¿ya? Eh, claro, el ser humano siempre tiene la libertad de aceptar o no aceptar un llamado, y el Señor no nos obliga a eso. Pero tenemos que tener cuidado, no sea que por una por una falsa concepción de indignidad, estemos, en pocas palabras, incurriendo en desobediencia a Dios también. Hay que tener cuidado con eso. Personalmente creo que la verdadera humildad, la verdadera humillación del corazón, nos lleva no solamente a reconocer nuestra indignidad, sino también a una disposición de servir. Y allí se tiene que materializar eso. ¿Ok? Ahora, el siervo humilde siempre va a tener el valor de rechazar todo tipo de gloria personal. Qué importante es, hermano, qué importante es que nosotros nos cuidemos de la glorificación personal. No falta, ¿cierto? Y esto es importante, no va a faltar nunca aquel que le encanta usar su lengua para glorificar al ser humano. Siempre están presentes esas personas por todos lados. Esas personas que, eh, esas personas que nos dicen, oiga, qué lindo que habló, oiga, qué bonito que fue su mensaje, o oiga, pero usted que sabe mucho, o oiga, que me encanta cómo usted presenta las cosas. Ese tipo de cosas, hermanos, no son sino, no vamos a ser tan malos con aquellos que caen en eso, pero no son sino personas que se dejan utilizar por Satanás para tenderle trampa a aquellos que se atreven, en el nombre del Señor, a servirle. Cuidémonos de eso, cuidémonos. Que no salga de nuestras bocas palabras
que vayan dirigidas a enaltecer o a hacer revivir el orgullo, el yo de nuestros hermanos. Bueno, yo creo que hemos gastado bastante tiempo en esto de hablar sobre las obras. Creo que es un tema muy, muy importante. Aquí una persona, ¿no es cierto? El hermano Sigifredo Sánchez nos está preguntando si esto se está grabando. Sí, hermano Sigifredo, se está grabando y lo vamos a publicar. No sé si usted está presente en el grupo de WhatsApp de este estudio, pero allí se van a publicar esta grabación y las anteriores también que no han sido publicadas. ¿Ya? Así es que atento, hermano Sigifredo, si es que usted no pertenece al grupo de WhatsApp, solicítelo por el mismo chat y aquí hay hermanos que le pueden compartir el link, el enlace para que usted se haga parte del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bueno, me gustaría terminar de leer el comentario con respecto a los versículos 9 y 10 de Daniel 7. Nos quedamos en el parágrafo eh, que decía entonces que las obras son parte primordial, ¿no es cierto?, de este gran tribunal. Ya sigo leyendo entonces, dice, en sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley, cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia. ¿Cuál fue la aplicación viviente? Su propia vida, ¿no es cierto? A eso vino Cristo, a hacer una aplicación viviente de aquella ley. Dice, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día cuando el juez se siente y se abran los libros. Entonces, cuando se abran esos libros, ya han sido abiertos, ¿no es cierto? Recordemos que esto comenzó en el año 1844. Dice, todo el que se esfuerza, ¿qué dice ahí? Puede alcanzar la perfección del carácter. Miren, hermanos, qué importante. Yo no sé si ustedes están siguiendo la lectura en sus propios PDFs. Si no, tal vez debería, a ver, voy a hacer algo mejor. Voy a compartir la pantalla aquí. Voy a compartir la pantalla porque no quiero que se pierdan esto. Eh, ya, ahí me parece que lo están viendo. Un momentito. Ahí sí. Ok, miren lo que dice. Dice, todo el que se esfuerza, dice, puede alcanzar la perfección del carácter. Y hermanos, ¿por qué nosotros no deberíamos tener pelos en la lengua para reconocer esto? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la perfección del carácter es un regalo, no es el fruto de nuestro esfuerzo humano. La perfección del carácter es un regalo que Dios pone en las manos de aquel que decide creer a cada instante de su vida en Cristo Jesús. La justicia de Cristo, su santidad, son regalos. No existe tal cosa como que la justicia se adquiere por fe y la santidad se adquiere por esfuerzo. Eso es falso. Eso es engaño. Por la misma fe, nos dice el Espíritu de Profecía, con que creímos para ser justificados, debemos ahora sujetarnos de esa justicia de manera constante, de tal manera que se manifieste la justicia de Cristo en nuestra vida y eso también se obtiene por la perfección del carácter. Consiste en la perfección del carácter de Cristo, no nuestro propio. Nuestro carácter va siendo reemplazado por las preciosas características del carácter de Cristo. Sigue diciendo, esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. ¿Cuál árbol? ¿Por qué está diciendo eso? Ah, porque el pacto que quebrantó Adán, nuestro primer padre, ¿no es cierto? Fue el de no, en donde él tenía que comer del árbol de la vida. Perdonen, hermanos, por un momento, tengo que despedirme aquí de nuestra pasajera. Vuelvo inmediatamente.
Muchas gracias. Gracias. Ya, yo sigo. ¿Ya? Aquí está tu bolsillo. Ya, listo. Ok. Ya, muchas gracias, hermanos. Disculpen, me estaba despidiendo aquí de nuestra hermana Gloria, que se va después de habernos visitado por algo. Em, entonces, nosotros estamos en un nuevo pacto que tiene que ver con un árbol, ¿no es cierto? La ley de Jehová es el árbol. Allá en el Edén, la prueba, el pacto consistió en no tocar un árbol. Ese árbol era la prueba. Ahora, la ley de Jehová es el árbol. Sí. El evangelio son las fragantes flores y los frutos que llevan. ¿Ok? Hermanos, sigue diciendo, los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, confesados en penitencia y abandonados. Ese es el caso de aquellos que se han entregado a Cristo, ¿no es cierto? Dice, y van de antemano al juicio. Después dice, el perdón está escrito junto a los nombres de estos hombres, pero los pecados de otros hombres siguen después, no son quitados por el arrepentimiento y la confesión, y estos pecados quedarán registrados contra ellos en los libros del cielo. Asimismo, las buenas obras de algunos se manifiestan de antemano. Cristo es el patrón a ser copiado en la vida. ¿Qué les parece? Hermanos, yo lamentablemente les confieso que he escuchado muchas veces, de boca, bueno, no voy a decir quién, ¿ya? Pero lo he escuchado muchas veces, de maestros de nuestro pueblo, que nosotros no podemos llegar a ser como Cristo. Hermanos, la sierva del Señor nos dice, Cristo es el patrón a ser copiado en la vida. ¿Qué sentido tiene que Cristo sea nuestro ejemplo? ¿Qué sentido tiene que sea el patrón a ser copiado si no lo podemos alcanzar? ¿Qué sentido tiene? El Señor Jesucristo dijo en su palabra, bástale al discípulo el ser como su maestro. Qué preciosa promesa en tan pocas palabras, ¿no es cierto? Sigue diciendo, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, comenzando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. De modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, Hermano Jairo, sí, de hecho yo puse ahí a hablarlo, en Efesios 4:12 sale que el Señor busca ahí, hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. amén, O sea, ¿quién lo ha dicho? Sí podemos ser parecidos, como dice, nadie es perfecto. Sí, el Señor lo dice en su palabra. Efesios 4:12 y 13. amén, amén. Hermanos, quisiera responder una pregunta aquí que está muy, es muy, muy importante. Nos pregunta la hermana o el hermano, no sé quién será, GS. GS, no sé si le gustaría presentarse. No sabemos si es un hermano o una hermana. GS. Bueno, de todas maneras, aparece aquí la pregunta y dice así.
¿cuánto tiempo uno necesita para ser perfecto? Y pregunta, ¿somos perfectos? Ya. Aquí, bueno, a mí no me gusta mucho dar explicaciones muy teológicas, ¿ya? Tampoco soy teólogo, pero sí me gusta estudiar en los casos que se necesita el lenguaje original, ¿ya? Y me gustaría decirles algo. En muchas ocasiones, en la Biblia, la palabra perfecto, cuando por ejemplo Pablo le habla a los hermanos y les dice nosotros que somos perfectos, ¿ya? ¿Sí? ¿Cierto? Les habla así. A uno le da la impresión, y muchas veces se utiliza ese texto y otros más, para decirles a las personas que cuando hemos creído en Cristo ya somos perfectos. A ver, ahí hay un problema bien importante. En la Biblia, en el lenguaje antiguo, en el griego, existen algunas formas verbales que no existen en el español. O sea, hay maneras de expresarlo en el español, pero no como una forma verbal, ¿ok? Y una de esas formas es una que no les voy a decir el nombre, pero en pocas palabras es como una acción que se está desarrollando en el tiempo, que no tiene un momento específico, no tiene un momento específico, sino que tuvo un comienzo en algún momento, se va desarrollando y va a tener un final, pero no es, a ver, no es que ya terminó o no es que va a terminar ahora pronto, es indefinido ese tiempo, ¿ok? Es indefinido. Esa forma verbal existe en el griego, en el español no está. Existe en el español, por ejemplo, el pasado indefinido, el pretérito indefinido, ¿no es cierto? Que si nos acordamos un poco de la gramática cuando éramos niños, pero, pero no es lo mismo, ¿ya? Es una forma que no se puede decir que es pasado, no se puede decir que es presente, simplemente expresa una acción que se está realizando, está en proceso de realizarse, ¿ok? Muchas veces se utiliza esa forma verbal y como no existe, como no exactamente, ahí el hermano José Oviedo nos dice, eso lo explica Pablo, en lo que el Señor empezó, él lo terminará. Justamente cuando dice, aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el fin, ¿no es cierto? Bueno, eso, el hermano Daniel Vera dice que eso es un presente continuo. Sí, pero miren, hay un nombre en griego eh, que en este momento se me va, se me va, reconozco y se me fue, me lo aprendí el nombre, pero se me fue. Es un tiempo verbal que, perdón, hay alguien que está compartiendo su pantalla, no sé si quiere mostrarnos algo. Ok, a ver, denme un momento. A ver, ahí sí. Eh, el hermano Samuel Zavala me parece que activó su pizarra. Hermano Samuel, si tiene ganas de mostrar algo, no hay problema, pero si no, si fue un error, por favor le pedimos que la desactive para poder seguir mostrando. Ok, el asunto eh, es que el proceso de perfección del ser humano es un proceso que está en desarrollo, ¿ok? Ahora, hermano o hermana GS, no sé quién será, ya me gustaría saber si es un hermano o una hermana, pero aquí dice, hasta el día cuando Jesús venga, lo perfeccionará. A ver, es cierto, muchas gracias el hermano o la hermana que quitó la pizarra. Es cierto que hay aspectos del crecimiento del ser humano en donde la perfección va a continuar durante toda la eternidad, inclusive, ¿ok? Pero tenemos que tener una cosa clara, y de eso hemos hablado mucho.
con respecto al pecado, la perfección se alcanza antes de salir de este mundo. Hermano o hermana GS, se alcanza antes. Y hemos presentado algunos textos ya en el pasado, tendríamos que presentarlos de nuevo si es que no estuvo presente, ¿ya? Pero la perfección del carácter con respecto al pecado es algo que se alcanza antes de salir de este mundo. Por ejemplo, hay un texto donde la hermana White habla claramente de que cuando Cristo venga, mm, los caracteres de las personas no son cambiados. Ahora, eso no, ahí ella no está, algunos dirán, bueno, entonces no vamos a crecer durante la eternidad. No, sí, sí vamos a crecer, pero obviamente ella está hablando del problema del pecado, no está hablando de otra cosa. Cuando en la Biblia se habla de santidad, no se habla de otros aspectos de la santidad. Cuando en la Biblia se habla de santidad, primordialmente se habla del pecado, de la ausencia de pecado, de una persona que ya no viola los mandamientos de Dios. ¿Ok? A eso se refiere. Y cuando se habla de perfección, en algunas ocasiones se refiere a, a cosas que tenemos que aprender, a hábitos, ¿no es cierto? Cosas que tienen que ver con el carácter. Pero con respecto a la eliminación del pecado de nuestras vidas, es un proceso que termina antes de que Jesucristo venga. La hermana White dice en esa cita y en otras más también que el carácter no es cambiado en el regreso de Jesucristo. El carácter ya ha sido cambiado antes, durante el tiempo de gracia. Por eso se le llama tiempo de gracia. Cuidado con eso. Ustedes, todos los adventistas manejamos este tema. Ustedes saben cuándo termina el tiempo de gracia. A ver, ¿quién me puede decir en qué momento? No estamos hablando de fecha, estamos hablando de un momento específico, bajo ciertas circunstancias. ¿En qué circunstancias se termina el tiempo de gracia? ¿Quién me puede decir? Antes que se caigan las plagas, Ok, antes que caigan las plagas, pero qué suceso marca la ley específicamente? dominical, Ok, la ley ¿qué ley? dominical. Pero, hermana María, ¿qué ley dominical? Pues Sí, nosotros sabemos que hay leyes dominicales. Va a sí, comenzar primero con cosas livianas, ¿no es cierto? Que van impulsando las leyes dominicales. Pero, ¿qué ley dominical es la que marca cuando el los término Cuando del tiempo? se sean decrete la experimentados, persecución, que cuando se decrete la pueden guardar persecución, sábado, Ok, decreto de muerte. ya estamos todos de acuerdo. Cuando hay un decreto de muerte, o como lo presenta la Sí, hermana White, más bien dicho, como una desprotección. Es decir, los gobiernos seculares van a quitarle la protección civil a aquellos que se mantienen en la decisión de seguir guardando el sábado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, miren, en ese momento las personas van a quedar en libertad de darle muerte a los hijos de Dios. ¿Ok? En ese momento, cuando sucede eso, el tiempo de gracia se termina. O sea, comienza a llegar a su fin. Dice, hay una cita que dice que poquito después de eso, ¿ok? Se termina el tiempo de gracia. Ahora mire, ya le doy la palabra al hermano Samuel, pero deme un momento. Más importante de en qué momento exactamente, que eso lo vamos a ver después estudiando otros aspectos de la profecía, más importante que exactamente, lo importante es qué significa gracia. ¿Han pensado en eso? El tiempo de gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Qué gracia es la que se termina cuando se acaba el tiempo de gracia? ¿Cuál gracia se acaba? El- Sí, adelante, hermano, no sé quién iba a decir.
el hecho de que Cristo deje de interceder por nosotros. Ahí se termina el Sí, tiempo de gracia. sí, Por eso, por eso que cuando Cristo sale del lugar santísimo dice, hecho está, y ahí se termina el tiempo de gracia. exactamente. Ahora, cuando se termina el tiempo de gracia, ¿qué oportunidad también se termina para el ser humano? ¿Qué oportunidad se termina? El perdón. También es El algo, carácter. es algo obvio. El carácter, sí, pero el carácter ¿en qué aspecto? Porque el carácter puede crecer en muchos aspectos, pero ¿en qué aspecto queda sellado en ese momento? ¿En qué aspecto? Es la condición que le toca estar en ese momento. Y Ok, todo este tiempo a ese momento. sí, sí, pero ¿en qué aspecto específico? Cuando se sella, cuando ya el carácter ya no puede cambiar más de ahí en adelante, ¿en qué De aspecto es? arrepentirse, En de cuanto recibir al perdón. pecado, en cuanto al pecado. Exactamente, en cuanto al pecado, es en cuanto al pecado. O sea, por lógica, nosotros los adventistas creemos, no por lógica, por revelación, en realidad, porque esto es una revelación. Nosotros los adventistas creemos que hay un momento histórico antes de que Cristo venga, en donde todos los seres humanos van a tener que tomar una decisión final con respecto al pecado. De ahí en adelante ya no se puede más. Jesucristo ya no sigue intercediendo por los pecados. Sí, hay algunas personas que dicen, un momento por favor, que dicen, espérense, no podemos vivir sin un intercesor, no podemos vivir sin la intercesión de Cristo. Sí, es cierto. Si Cristo nos deja solos, estamos cocinados, pero Jesucristo va a continuar intercediendo por la protección de su pueblo, no por el perdón de pecados, porque la palabra es clara, que Jesucristo deja de interceder por los pecados de los seres humanos. El santuario es limpiado, es purificado. No debemos olvidar el origen, allá el símbolo. ¿Qué nos mostraba el símbolo? Que se terminaba la intercesión, se quitaba esa cortina con pecados y era quitada, sacada de ahí. Salían del santuario los pecados. Ya no había más intercesión. Ya no se esparcía más sangre intercesora. Los que habían sido tapados hasta allí quedaban perdonados. Los que no habían confesado sus pecados hasta allí no eran perdonados. Y simbólicamente eran cortados de entre su pueblo. Entonces, hermanos, tenemos que entender una cosa, y no es que sea una opinión de mía o del hermano tanto, o podemos estar en desacuerdo, sí, todos tenemos derecho de no estar de acuerdo con algo, pero una cosa nos enseña la palabra y es abundante en eso. Hay un momento específico cuando Cristo deja de hacer una obra de limpieza por el pecado, y de ahí en adelante ya no se pueden limpiar más pecados. Ok, hermanos, miren, me gustaría darle el lugar por último a nuestro hermano Samuel, que tiene la manito levantada hace un ratito ya, pero les confieso que eh, ya vamos a tener que irnos de este lugar. Estamos, eh, estamos ya pasados en, en 40 minutos, ¿no es cierto? Y me gustaría que ya terminemos. Yo creo que ha sido un, un tema maravilloso de tocar hoy día. Yo sabía que este tema nos iba a llevar tiempo y vamos a tener que seguir con el capítulo 7. Pero yo les invito esta semana, los que no han leído completo o les faltó alguna cosa, por favor termínenlo, pero les invito esta semana a prestar atención ahora ya a los otros aspectos. Por ejemplo, en este capítulo se habla sobre el desarrollo del cuerno pequeño, sobre los aspectos históricos también. Tenemos que eh, elaborar, tenemos que elaborar la estructura, esas letras, ¿no es cierto? Y hacerlas calzar
con la estructura básica que está en Daniel 2, ¿de acuerdo? Ahora, esa obra la podemos hacer esta semana, eh, pero por hoy día yo creo que fue suficiente. Nos vamos a quedar con este tema y le voy a dar el lugar al hermano Samuel para que termine. Hermano Samuel, adelante. Muchas gracias, hermano Jairo. Gracias por esta oportunidad. Igualmente, solamente comentar rápidamente acerca bueno, de esto del fin del tiempo de gracia. Muy interesante. Hay diversas formas de entender, ¿no? Del fin del tiempo de gracia, pero una de ellas, y me parece muy interesante, es saber que en realidad el tiempo de gracia finaliza cuando el pueblo de Dios aprende a no pecar. ¿M? Entonces, allí recién termina el tiempo de gracia. Pero ¿por qué sería esto? ¿No? ¿Qué sucede si yo, bueno, todavía cometo un pecadito y otro más y otrito más, ¿no? Un pecado en la mente nada más. Eso ya no podría ocurrir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha adquirido esa experiencia, esa perfección, ¿no? Y ya no puede pecar. ¿Y qué sucede con el resto del mundo? ¿Qué sucede con los que tienen la marca de la bestia? También oran a Dios, quizá también oran a Cristo, pero no están siguiendo al verdadero Cristo, sino siguen, obviamente, a Satanás, ¿no? Disfrazado, encubierto, pero saben ellos que no es el verdadero Cristo porque ya la predicación se ha dado al mundo entero. Entonces, eso, ¿no? El ejemplo claro era, ¿qué sucede si uno es, bueno, si Cristo, en vez de estar en el santuario, ¿no? Es un ejemplo, fuera un médico que tiene un hospital. ¿M? Pues al hospital llegan muchos pacientes, ¿no? Llegan los pacientes, llegan y llegan y llegan. Pero pasará un momento en el que ya no hay más pacientes, ya no hay ningún enfermo, ya nadie peca. Entonces, el negocio terminó, hay que cerrar el negocio. Y eso sería el fin del tiempo de gracia. Es una forma muy interesante de ver, ¿no? También esto. Así que, muy bien. Por otro lado, y esto para terminar, el esfuerzo que nosotros debemos hacer por buscar la perfección en Cristo, había una pregunta allí que no fue contestada, es que nosotros debemos esforzarnos por pegarnos a Cristo nada más, ¿no? Aferrarnos a Cristo. Ese es el esfuerzo que debemos hacer. Bien, y otra cosa, aquí había algo interesante y me gustaría leer esta cita, que es cortita, en el libro Alza tus ojos, del 26 de junio, dice lo siguiente, y hay muchos que no comprenden esta parte de la perfección, pero también hay algo que tenemos que entender, la perfección absoluta. Y yo creo que este es un tema bastante interesante porque dice, ¿no? Lo siguiente, Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída. Y así continúa, ¿no? No cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo. Y así, ¿no? No voy a leer la cita completa porque yo sé que sabemos esto, ¿no? ¿Qué significa la perfección absoluta? Primero que nada, Cristo en esta tierra sí tuvo la perfección absoluta. Eso a nosotros, incluso a los 144,000 o a los ángeles del cielo, no han alcanzado la perfección absoluta. La perfección absoluta solamente la tiene Dios. Estamos hablando de Cristo y también, obviamente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, por ello, la promesa de Dios es, seréis semejantes a mí. No dice iguales. Eso es algo muy importante, ¿no? Y es un tema que, bueno, requiere bastante tiempito para analizarlo, pero sí lo que sabemos es que durante toda la eternidad seguiremos avanzando en la construcción del carácter. Sí alcanzaremos la perfección, la semejanza a Cristo, pero no la perfección absoluta. Quien sí tuvo en esta tierra fue Cristo. Perfección absoluta sería decir que si yo muevo un brazo, si yo camino por cierto lugar, no me voy a equivocar, eso era Cristo. Pero hoy en día uno se puede equivocar siendo perfecto. Por ejemplo, ¿no? El profeta Elías tuvo miedo, por eso se escapó de Jezabel. Es un ejemplo, ¿no?
Eso no es perfección absoluta. Por ejemplo, ¿no? No pecó, pero sí tuvo miedo. No debía haber tenido miedo, dice en el libro Profetas y Reyes, ¿no? Hubiera sido un testimonio, mucho más. Entonces, entendemos, ¿no? Que la perfección absoluta es algo que se va a seguir durante toda la eternidad. Los ángeles tampoco tienen la perfección absoluta, pero por ello adoran a Dios. Entonces, es un enfoque netamente cristocéntrico. Así que ahí quería dejar este tema y es muy interesante. Muy bien. Bueno, hermano, le agradezco, hermano Samuel. La verdad es que es muy interesante eso de la perfección absoluta, pero personalmente creo que en la Biblia se nos habla de lo que realmente eh, es necesario para nosotros en esta vida, ¿no es cierto? No sabemos a qué niveles de perfección el Señor querrá llevarnos en el futuro, en el cielo, en la tierra nueva después. Lo que sí sabemos es que el Señor nos quiere librar del pecado en este mundo. Y cuando se nos habla de la perfección del carácter, se nos habla de la liberación del pecado. Ahora, hermanos, qué importante es que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor con respecto a esto. Allí me parece que el hermano o la hermana GS no está muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con que esa liberación total del pecado se realiza antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, sería bueno que la hermana o el hermano GS pueda revisar las citas de la hermana White, ¿no es cierto? Y si tiene otra opinión, sería interesante estudiar las citas que tenga para defender su opinión. Los que creemos algo diferente, ¿no es cierto?, con respecto a la liberación del pecado antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, se encuentra en varias citas que nuestros hermanos ya han compartido aquí, ¿no es cierto? Yo la verdad es que me gustaría haber compartido con ustedes la de una yo sé que en Maranata Cristo viene, es uno de los lugares donde se encuentra, hay otros lugares más, pero la que copió nuestro hermano Daniel Vera es bastante clara, ¿no es cierto? Dice, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Mire qué importante, qué interesante. Porque más abajo la hermana o hermano GS decía que ahí no dice eso, pero en realidad sí lo dice claramente, dice, no vendrá a limpiarnos de nuestros pecados. Dice, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento o disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo, ¿ok? Antes. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos, los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad, pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Es bastante claro esto, ¿no es cierto? No hay mucho lugar a duda. Dice, ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Y más tarde la hermana Lidia también nos compartió otra cita donde dice que ninguno de nosotros es lo que podría ser, lo que Dios quisiera que fuéramos y y lo que su palabra demanda que seamos. Dice, nuestra incredulidad nos separa de Dios, puesto que en todo momento podemos elevar nuestras almas a Él para encontrar gracia y fuerzas. Cuando Cristo venga, dice, nuestros cuerpos viles serán transformados y hechos semejantes a su cuerpo glorioso, pero el carácter vil no será santificado entonces. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Nuestra naturaleza debe ser pura y santa, debemos tener y sentir el sentir, perdón, de Cristo para que podamos contemplar con placer su imagen reflejada en nuestras almas. Bueno, hermanos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre tratemos de hacer esto, de expresar un escrito está para las cosas que queremos presentar, y así es la palabra del Señor la que define y no nuestras propias opiniones. ¿Ok? Es una regla que yo creo que sería bien bonito que la, la observemos siempre, y así también no empezamos a enfrentarnos con opiniones personales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo les invito a seguir estudiando el capítulo 7 y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias
porque han estado presentes aquí. A ver, se suma una nueva opinión. Dice, pienso, hermano, lo que va a ser limpiado en el cielo son los registros, los libros, y eso antes de la segunda venida, y otra cosa es en la persona la limpieza. Bueno, está bien, es una buena opinión, pero me gustaría ver una cita para defender esa opinión. Sería importante, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga, hermanos, Gracias, que, igual. que les vaya bien. Les invito a seguir el estudio, y si hay más citas que presentar con respecto a esto, las personas que piensan, ¿no es cierto?, que que la liberación del pecado se producirá cuando Cristo venga y no antes o después, entonces sería bueno que nos presenten esas citas, porque la verdad es que es importante que todos aprendamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, hermano, igualmente. Feliz regreso a casa. Dios bendiga a todos. Hasta el domingo, si Dios quiere. Amén. Bendiciones. Feliz semana. Nos vemos. Chaito. Chao.